Absolutamente, Mariana. Y este documental pone sobre el tapete una tercera hipótesis de dónde Gilla podría haber puesto el veneno, el cianuro. Primero se habló de las masitas, Sí. se habló también del té. Este documental lo que expone, algo que estaba en el expediente, una tercera posibilidad, que en realidad lo que hacía Gilla Murano cuando llevaba las masitas para sus amigas, era llevarles una especie de digestivo o algo por el estilo para que cuando se sintieran mal por la cantidad de masitas que le daba, ellas lo tomaran y después ¿Cómo se aseguraba que lo murieran. tomaran? Claro. Bueno, ahí hay toda una gran controversia. Lo que explica el documental y lo que dice el expediente, que una de las posibilidades era que le daba la masita. Como eran mujeres grandes, mayores, ella llevaba masitas con dulce de leche, con crema Se pastelera. aseguraba que le cayeran mal. Y era previsible que les pudiera caer mal, entonces Gilla le hablaba muy bien de ese digestivo, ellas se tomaban el digestivo, porque aclaremos que tenía que ser un digestivo que lo tomen, o un veneno que lo tomen sin la presencia de ella, porque si no, se morían al instante. Claro. Entonces, Ellos lo tomaban después. lo tomaban cuando estaban solas y no había forma de conectarlo con Gilla. Esa es una hipótesis. Todo esto surge, obviamente, del expediente, ¿no? Porque se ha ficcionado tanto el caso de Sí. Gilla Murano que ya no sabemos qué es verdad, quién era Gilla más allá del personaje que después fue mediático. Totalmente. Expediente que comienza luego de la muerte de una señora de 64 años, familiar de Gilla Murano, llamada Mema Venturini, que muere el 24 de marzo de 1979. Ok. Se empieza a sentir mal, llega a salir del departamento, cae por las escaleras. Justo en ese momento, casualidad, llegaba Gilla. En ese momento llaman a la ambulancia. Gilla le pide al encargado del departamento: ¿puedo entrar a hacer una llamada, llamar a los familiares? Sí, le dice el encargado, mientras llegaba la ambulancia y Mema Venturini se estaba muriendo. Cuando ingresa, Gilla no hace ninguna llamada, sino que aparentemente se roba cosas. Un frasquito y aparentemente unas hojas. ¿Qué eran las hojas? ¿Y qué era el frasquito? El frasquito probablemente lo que te decía de El ese, el cianuro. ¿Qué se robó también? ¿O qué se podría haber robado? Unos pagarés, porque Gilla le debía plata a Mema Venturini y se creía que por eso la mataron. Claro. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque Diana Venturini, la hija de Mema, cuando va a buscar las cosas de su madre ya fallecida al departamento, dice: che, acá faltan unos pagarés. Y la única que entró acá fue Gilla Murano. Voy a hacer la denuncia. Gracias a Diana Venturini es que se conoce este caso de Gilla Murano. Qué fuerte, ¿no? Todo esto surge del documental que se acaba de estrenar. Exactamente, con dirección de Alejandro Hartmann. En la serie también. En la serie Vamos que a hablar ahora protagonizó- con el nieto de Con el nieto de Mema y con el hijo de Diana. O sea, gracias a la mamá de Martín, Sí. se supo el caso. Si no, probablemente no se sabía Lo nunca. vamos a presentar, Martín Olivera Venturini. ¿Cómo estás, ¿Qué Martín? tal? ¿Cómo están? Nieto de la última víctima de Gilla Murano. Qué fuerte ese título, ¿no? ¿Recordás a tu abuela? Sí, claro, sí, yo tenía 8 años en ese momento, sí, me acuerdo mucho de ella y, O y sea un que poco... fue todo un tema para ustedes. Fue súper fuerte, mi mamá, bueno, como le contó, mi mamá es Diana y todo lo que tuvo que vivir y además hacer frente a la justicia y a un periodismo complejo en ese momento. Contame cómo lo vivió tu familia esto. Mi ¿Cómo familia te lo vivió- enteran primero de que se había descompuesto tu abuela y cómo llegan a la conclusión que podía haber sido Gilla? Mi abuela era viuda, vivía sola y nosotros, mi mamá separada, vivía solo con mi hermana y conmigo. ¿Cuántos años tenía tu abuela? Mi abuela tenía 63. Claro, 64, joven. por ahí. Sí, una mujer joven, súper fuerte, súper activa. Sí. Entonces cuando llaman se descompuso, se cayó. Algo raro era porque mi abuela no se iba a descomponer y caer así nomás. Y ahí va tu Mujer mamá. activa. Iba mi mamá. Y nosotros, vamos mi mamá y bueno, o sea, ahí ya cuando fue mi mamá ya estaba en el hospital, ya la habían llevado al hospital. ¿Cuándo empieza a sospechar tu mamá que había ¿Cómo? sido Gilla? ¿Cuándo empieza a sospechar tu mamá de Gilla? Mi mamá no le gustaba nada, a muchos no nos gustaba nada Gilla, ¿no? La Gilla Le era tenía idea. bastante desagradable. Ah, sí. Pero la situación fue, nosotros pensábamos que sí tenía que ver, no pensábamos que podía tener que ver con la muerte,
sino con el tema este de la estafa, ¿no? Ella siempre estaba pidiéndole plata y le daban un poco más. Bueno, porque y esto es lo que pagaré. hacía Gilla con la mayoría de sus víctimas, o sea, les pedía plata y luego cuando tenía que devolverle esa plata, que supuestamente se la iba a devolver con intereses, la hacía reinvertir el dinero, ¿no? Y de esta manera iba estafando a todos. Claro, la hizo 2 o 3 veces, o sea, le dio un poco más y un poco más 2 o 3 veces, y ella ya hacía como 3 o 4 meses que tenía que entregarle la plata y O no sea que para la podía, familia era un tema que no le estaba entregando la plata a Gilla. Sí, porque mi abuela, era plata de mi abuela y plata de mi mamá, que estaba buscando para comprarnos una casa que nosotros alquilábamos, entonces el objetivo era ayudar a no tener que alquilar más. Y mi abuela estaba re mal por esa situación. Claro. Lo que pasa es que realmente cuando murió, lo que menos pensamos, o sea, no pensamos en principio eso, pensamos, bueno, justo se aprovechó de la muerte para robarse los pagarés. Claro. Qué jodida esta Gilla, Eso es lo ahí. que pensaron. Sí. Lo que pasa es que de pronto ya se convierte como una especie de rockstar. De verdad, en los 90, cuando va al programa de Mirta, se convierte como una figura muy requerida. De hecho, hasta se hace un musical. Y aparte la indulta, Gilla. la Por eso digo, indultaron a Gilla se hace Murón. un musical también con Gilla bajando una escalera, como si fuese una especie de estrella. Digo, vos lo viviste en primera Claro, persona. Digo, ¿cómo ¿cómo lo para la viviste? familia, cómo era ver a Gilla hablando con Mirta Legrand, con las masitas secas, haciéndole como todo el acting, cuando tu abuela había muerto? La verdad que es terrible, está muy bueno, me parece esta nueva visión, la visión que pone el documental de alguna manera, que rescata también toda la situación de las víctimas y rescata también el tema de ciertas búsquedas de justicia, que fue muy oscilante porque hubo momentos de absolución, después hubo una condena a cadena perpetua, después hubo una conmutación de pena, digamos, fue bastante complejo y después la sociedad de alguna manera... Sí, sí, como que... la condena social Sí, es subjetiva, ¿no? la Tal cual. perdonaba en pos del personaje, ¿no? Total. ¿Te Como, acordás? como no, teniendo en cuenta que esas mujeres que habían muerto, esas famosas amigas que se comieron las masitas, Sí. eran personas. Sí. Eran O sea, personas tenían familias, ¿no? que Historia. tenían familias. Imagino que vos viste, no sé si en vivo o luego, cuando Mirta Legrand la lleva, le da las masitas, se ríen, hace como un paso de comedia que come las masitas. Después Mirta, creo que en el mismo programa, pide disculpas. Pero ¿cómo te sentiste vos cuando viste eso de Gilla jugando con Mirta con las masitas? Es súper incómodo, particularmente, no todos particularmente sobre Mirta, pero es súper incómodo ver cómo digamos, los medios de alguna manera alimentaban esa figura La de una manera romantizaron. Entiendo que es grotesco y es bizarro y entiendo que hay una fascinación en ver este tipo de figuras, pero realmente en Gilla nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo una búsqueda de ¿Qué dijo tu de mamá recomponer cuando la eso. vio sentada en la mesa de Mirta? Mi mamá no la pudo ver, mi mamá no puede ver eso, no lo vio. O sea, lo vio ahora con el documental, ayer que ¿lo vio? Sí. Sí, lo vimos ¿Qué juntos. sensación tuvo? Y bueno, es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, no es algo fácil, pero de alguna manera, también por eso también ahora también hablamos, es como mostrarle que hay otras caras, ¿no? Mostrarle que hay otra historia. Que las víctimas existían de verdad, no son personajes de la ficción, ¿no? Porque a veces parece que hubiera sido toda una ficción esto. Sí, Franco. Hasta donde puedas, si quieras, Martín. Tu mamá no vio efectivamente a Gilla en el programa de Mirta Legrand en su momento. ¿Tu mamá cómo vivió toda esa romantización de Gilla, incluida la comedia musical, que es relativamente cercana en el tiempo, a lo largo de tantas décadas? Y la verdad que para mi mamá sufrió mucho todo eso, pero realmente ella no se expuso, o sea, nunca, cada vez que sabía que iba a estar o había algo, no quiso verlo. Recién ahora con el tema del documental, como veíamos que la mirada era diferente. Claro. ¿por Porque qué? está basado más en la investigación, ¿no? Y no en el personaje ficcionado de Gilla. A ver, mi mamá, más allá del tema de los medios, lo que le interesaba era la justicia. Entonces ella fue, hizo la denuncia, siguieron cuando hubo... ¿Cuánto fue la condena original que le dieron? Perpetua. Perpetua. O sea, primero la absuelven, ¿Y después por- le dan perpetua, Hubo- después Menem la... ¿Por qué le indultan? Hubo una Bueno, es un absolución. indulto. Hubo una absolución. La primera absolución, Una absolución. La Cámara, la Libertad perpetua, condicional. le da perpetua a la Cámara y, y después hubo Menem la termina conmutación indultando. de pena. No es un indulto. La conmutan la pena, en Le realidad. conmutan la pena y sale en libertad condicional, que no es lo mismo. Pero después quedó libre, Bueno, quedó en sí. libertad. Nunca más volvió Quedó a la libre. cárcel. No, sí. No, Iba a los no programas volvió de más. televisión, se Sí, volvió un eso sí. personaje mediático. Para las familias es un golpe Horrible, enorme. horrible, ¿no? Un Pero horror. creo que también es la época, creo que ahora hay otra conciencia sobre las víctimas, ¿no? Bueno, Me pasaría imagino que hoy sería de otra manera. Sí, No, sí. me No, parece- retomando, perdón, lo que Sí. decía Candelafi y Mariana, sobre más allá de Mirta y eso, ¿duele que en el imaginario popular quede como un chiste? ¿Cuánta gente ha bromeado? Que las masitas envenenadas. ¿Y si te ha tocado alguna vez que alguien hiciera ese chiste de mal gusto delante tuyo? Sí, por supuesto. A ver, si estás desde afuera no te duele porque uno lo puede entender mirándolo para las personas que no conocen o no tienen alguna situación. Puede ser gracioso, digamos.
Pero bueno, desde adentro duele y sí, obviamente. Obvio, Además, perdiste a tu tampoco es abuela uno- por esa mujer. No, Perdiste a tu abuela. Sí, claro, no es uno que uno llorando diciendo, soy el nieto de la que murió Gilla Murano, digamos. Obviamente que me llegan el día del amigo, memes y cosas así. Claro. Bueno, en algunos casos cuando hay una confianza, le digo, che, vos sabés que es mi abuela. O sea, onda, disculpame. No creo que cuando uno acerca las historias o las humaniza, Es que ese es quita el tema, ¿no? Sacarle la chiste, ficción y humanizarlo, porque me parece que todo el tema mediático y el hecho de que ella fuera una mujer tan extraña, ¿no? Distinta, hizo que produjera cierta atracción, medio morbo, Sí. quizás, ¿no? Por ella, sí. De hecho, a ver, la serie, lo que cuenta Martín el documental, la serie que protagoniza Julieta Silverberg, es bastante fiel al documental. Digo, se sabe que tu mamá fue la persona que desenmascara. Lo hace, no sé si acá pasó lo mismo, vos me lo contarás, como que en el funeral de tu abuela, perdón que me remite a ese momento, Gilla intenta ir a una habitación a buscar los pagaré. Y ahí tu mamá la encuentra. No, eso No, no es eso es así. ficción. No, eso es ficción. Pero sí se da cuenta lo de los pagarés. ella entra, o sea, Gilla vuelve cuando mi abuela recién la habían llevado al hospital. Sí. Gilla vuelve, la ve el portero, o sea, le pide al portero entrar a la casa para llamar a mi mamá. Y ahí se roba. Y ahí busca los Y pagaré. ahí busca cosas y se lleva, y Era el viva, portero ve que se agarró unos papeles y que se agarró un frasquito y se lo cuenta a mi mamá. Y después se mete en la ambulancia. Y Claro, le- eso yo no sé, ya más. se mete en la ambulancia y le Sabía. pregunta al ambulanciero, doctor, ¿va a haber una autopsia? Porque el problema de ella era la autopsia. Ah, De hecho, le agarran la mano a Mema Venturina hasta que llegan finalmente al hospital y después Qué ella cinismo, por termina favor. muriendo. ¿Mucha plata le debía a tu abuela? Y entiendo que quería comprar una casa a mi mamá, así que debe haber sido como para Mucho. comprarse una casa. ¿Y la Claro, perdió? un dinero... ¿Eh? ¿La Tremendo. perdió? No, eso no hay ninguna. ¿Estaba en pareja? No hay pagarés. No, claro, no hay pagarés pagarés, que o sea, ocultar, ¿no? encima de que la mató, la deuda quedó ahí, Sí, sí. claro, sin... ¿Y vos tenías nadie abuelo dio. ahí? ¿Cómo? Estaba tu abuela tenía... No, era viuda, ella era Ah, viuda era hace viuda. varios años, sí. Ah. Hace como 10 años. ¿Pareció mucho? Digo, fue ¿cuánto duró? Digo, La agonía, mucho decís. tiempo. No, para cuando fue mi mamá ya estaba en el hospital. Cuando mi mamá llegó al hospital ya había muerto. O sea, mi mamá no llegó a verla. ¿Te Fue en el tocó, transcurso de... Es Qué desesperación. traumático, Terrible. dramático y traumático lo Terrible. que vivieron como familia. Realmente nunca se escuchó este testimonio, es la primera vez que escuchamos y es muy interesante, ¿no? Porque nos hace reflexionar un montón sobre temas de los que hablamos y hacemos chistes y todo, sin Total. darnos cuenta que detrás hay Hay historias familias verdaderas, ¿no? Sí. que sufren. Quería preguntarle, si me permitís, Mariana, ¿la viste de nuevo a Gilla? Vos tenías 8 años en ese momento. ¿La viste en algún momento después? No, después no. Nunca más. ¿Y a Martín, el hijo? No, tampoco. Tampoco, no tuviste más contacto. A raíz del documental nos pusimos en contacto por teléfono y hablamos un rato con Martín. Contame esa charla, porque Martín fue el primero, ¿no? Martín es la víctima viva de Gilla. Exacto, Claramente. exactamente. De hecho, lo Eh, quiso matar, dice Con una Martín. torta de cumpleaños envenenada. sí. Ujú, sí. ¿Y qué te dijo él? Y no, a ver, nos surgió la idea de charlar, así que estuvimos media hora charlando por teléfono. Él está en Mar del Plata, yo vivo en La Plata. Él necesitaba contar, creo que él necesitaba hacer una catarsis, él tenía la sensación de que nosotros también teníamos como un problema con él, Claro. por la familia, y la verdad que, no sé, nosotros entendemos la historia y entendemos que él también fue una víctima, así que no, la verdad que fue una linda charla y tenemos pendiente encontrarnos Qué en bueno. algún momento. Qué bueno. Él remató las famosas tazas, ¿no? Exacto. La tetera. La tetera y todo eso, Efectivamente, sí, sí. sí. Y escribió un libro y fue el primero, la verdad, en ponerla, digamos, sacarla del personaje romántico. Bueno, y contó ¿no? que Gigi intentó matarlo. Sí, eso es Es terrible. Una leche interesante chocolatada también y una la torta. cuestión de la tetera realmente es muy interesante porque entiendo que la compró un privado seguramente y estará formando parte de alguna colección, pero ¿se haría lo mismo con un arma de fuego con la que un No. asesino mató a alguien? Es una pregunta. Entonces, ese tipo de datos contribuye y mucho a convertir a estos asesinos, en este caso esta asesina, en personajes muy, muy pintorescos. Y es a partir de su puesta en escena, para mí, que se explica por qué hay muertes que importan, muertes que no importan, asesinos que montaban una escena y eso se vuelve muy mediático y muy interesante para los Claro. medios, y hay asesinos que no montan escenas, entonces los medios desechan la cobertura, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Martín, por tu testimonio. Me gustó Gracias. conocerte, escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y los invitamos a ver el documental, ¿no? Yo lo tengo que ver, está ahí en Netflix.